como esas marchas que ha habido, que vienen las mujeres y digo, hasta han agredido mujeres policías. Sí. O sea, ¿por qué será eso? Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver, yo creo que tenemos que tener empatía con las personas. Okay. ¿Te imaginas una mujer a la que le mataron a su hija, la descuartizaron, pero antes la violaron y la tiraron en un canal? Y esta mujer con ese dolor tan tremendo. Ese coraje. O sea, es indescriptible esto, ¿no? Yo soy mamá y entonces pensar que algo así le hacen a mi hija, híjole, me mata por dentro. No. Entonces ir a fiscalía, ¿no? Con las autoridades que son quienes tienen que investigar para que el asesino pague por lo que hizo, y es donde se encuentra, no, señora, ahorita fueron a comer, no, señora, ahorita no, oye, pero aquí traigo todo, ¿no? Ah, sí, aquí de su declaración y vamos viendo, y que no se haga nada. Es complicado. Sí, muy complicado. Es complicado. Es ahí donde te digo que el tejido social está muy dañado, muy dañado. Y entonces puedo entender el coraje de esa persona de llegar y pintar una pared, ¿no? Y decir, te quejas porque pinto una pared cuando me descuartizaron a mi hija y no se hace nada. Yo no estoy a favor de la violencia, pero sí puedo sentir el dolor de esas personas. Mira nomás qué carne, de Carnicería Unión. Mira nomás. Chécate el dato, chingado, Desde el Coto Coruña, en Fraccionamiento Nueva Galicia. Cosmar tiene 2 casas, pregunta por ellas. La carnita asada con el director. Y el día de hoy estamos de manteles largos. Vamos a recibir a mi amiga Angélica Sánchez. Te vas a dar cuenta quién es. Angélica, un placer que estés conmigo. El placer es mío. Vamos a sacar mucha información muy valiosa. Me encanta. Sobre todo para las chicas, súper poderosas, ¿ok? Mira nomás qué carne, chécate el dato, mi Gerson, mira, ¿qué hubo? Carnicería Unión de mi amigo Oscar González, buenísima la carne y estamos en el Coto Nueva Galicia, Coto Coruña, Nueva Galicia. Sal, hija de la chica. Sal, hija de... Amigos de la carnita asada con el director, el día de hoy estamos desde la Casa Club del Coto Coruña, en Fraccionamiento Nueva Galicia, donde Cosmar tiene 2 residencias a tu disposición. ¿Y qué creen? El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos a Angélica Sánchez y te vas a dar cuenta quién es ahorita. Angélica, muchísimas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Gracias. Oye, Angélica, me gustaría que le dijeras a nuestros amigos quién eres. Muy bien, pues Angélica Sánchez Ocaranza, soy empresaria, me dedico a las relaciones públicas, mi consultoría se llama Estrategas Relaciones Públicas y estoy súper contenta de estar aquí. Ay, muchas gracias, de veras, muchísimas gracias. Ahorita se van a dar cuenta todo lo que trae. Fíjate que bueno, hace rato que platicábamos, me dejó así como sorprendido toda la labor que haces. ¿De dónde nace primeramente, antes de que me digas todo eso que haces, de dónde nace eso? ¿De dónde nace? Sí, ¿cómo es que tú llegas a irte a desarrollar todo eso? Porque hay que desarrollarlo. Sabes, Manuel, yo creo firmemente que todos tenemos un propósito en la vida. Claro. Que fuimos diseñados perfectamente para nacer exactamente en el lugar que estamos. Hay mucha gente que se queja, ¿por qué estoy en México? ¿Por qué me tocó vivir aquí, no? ¿Por qué nací aquí, no en Suiza? En un país de primer mundo. Yo creo que tenemos un propósito perfectamente diseñado y venimos con una misión a esta vida. Entonces, el servicio es lo mío, servir. Fíjate que dicho esto que me dices, voy a abrir un poquito yo. A mí me gusta mucho el servicio, a mí me gusta mucho, yo amo el servicio hacia los demás, hacia la gente que menos tiene todavía más.
nosotros tenemos un grupo de voluntarios en el Hospital Civil, que tenemos 18 años con ese grupo. Wow. Y bueno, ahorita por temas de la pandemia no nos permiten servir, pero nosotros cada 15 días servíamos para 500 personas. Wow. Y muy bien, muy agradecido con Dios por todo lo que me da. Claro. Entonces digo, bueno, pues tengo que compartir y gracias a Dios esa parte se me ha dado mucho el servir a los demás. Sí, y es que es tan cierto, y tú que lo vives, lo vas a confirmar. Cuando das, recibes el doble. Ay, realmente sí. El regalo es para el que da. Fíjate que yo creo, y como dices tú, la satisfacción de que tú das, híjole, o sea, el que yo a mí, soy honesto, a mí, puta, o sea, 2, 3 veces que llegó gente a comer con nosotros y me decían, ¿cuánto le debo? No, ¿cómo cuánto me debe? Y me decían, es que, ¿saben qué? Desde ayer yo no probaba bocado y la gente llorando y yo decía, no manches, no puede ser, cabrón. Sí. Pero te das cuenta que hay mucha necesidad. Así es. Y entonces yo creo que esa satisfacción que te deja y decir, híjole, o sea, lo doy desinteresadamente, porque lo doy a alguien que ni siquiera conozco. Así es. Alguien que no ocupas tú para tus propósitos. Sí. Porque estarás de acuerdo que si yo invito a comer a un empresario o a una empresaria, o sea, es que voy porque voy a comer, porque voy a platicar con ella o voy a platicar con él de este negocio, de esto y a ver qué sale. Y cuando tú das algo, pero no esperas recibir nada a cambio, es diferente. Y fíjate que, bueno, ahora que lo comentas, a comer con un empresario, hablar de negocio, pues ahí hay como alguna ganancia, ¿no? Y podemos pensar que cuando alimentamos al que no conocemos o hacemos un favor por una persona que no conocemos, no nos va a dejar nada bueno, pero la realidad es que todos estamos conectados, Manuel. Híjole, sí. Con la gente que no conocemos, ¿no? Tú estás haciendo una buena obra y eso se te va a regresar, pero además le estás haciendo un bien a la persona que está sirviendo. Sí, fíjate que me pasó un detalle, un día llego a un lugar, llego y me bajo y me dice el valet parking, voltea y me dice, ¿usted es el que va al Hospital Civil? Me dijo. Mira. ¿Cómo crees? Le dije, ¿te acuerdas de mí? Dijo, sí, yo he comido ahí con ustedes, dijo. Wow. No me quería cobrar el valet. Le dije, no, ten. No, ¿cómo cree que no? Le dije, no, yo eso lo hago por labor, claro. que a mí me nace, que yo quiero hacerlo. Claro. Y entonces, ¿cómo es que nace el que tú vayas hacia donde te diriges en el aspecto de todo referente a defender a la mujer, a todo lo que buscas? Sí, bueno, yo a través de muchos años he perseguido lo que es mi misión de vida, cuál es mi propósito de vida. Yo te cuento que yo comencé mi vida laboral cuando me divorcié a los 33 años. Tenía 18 años casada y entonces me divorcio y yo no tenía estudios, yo no tenía ni siquiera la idea de para qué era buena. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no te dedicas a los servicios? Porque das confianza. Yo era una mujer completamente introvertida. Pasé 18 años casada desde los 15 hasta los 33, solamente dentro de mi casa, ¿no? Era ama de casa y lo que hacía lo hacía muy bien, que era cuidar a mis hijos. Y me divorcio, entonces tuve la necesidad de trabajar y llamé a una amiga que tenía una inmobiliaria y le dije, Moni, dame trabajo. Y Moni me dio trabajo. Entonces, pues comencé como asesora de bienes raíces. Me costó mucho trabajo, Manuel, porque era una mujer muy introvertida. Entonces, el tomar una llamada telefónica y dar informes de cómo era una casa me costaba mucho trabajo. Poco a poco empecé a tener logros, ¿no? Que nadie se daba cuenta, ¿eh? Yo era muy buena para fingir que todo estaba bien, pero yo decía, no, esto tengo que lograrlo. Y logré hacer ventas muy importantes con personas muy importantes. Entonces, a través de eso me di cuenta de cómo las mujeres en aquel tiempo, eso fue hace 15 años, en aquel tiempo no estábamos preparadas y el medio laboral tampoco estaba preparado para nosotras. El tema del acoso sexual dentro del trabajo fue algo que yo sufrí, ¿no? Entonces, bueno, pero lo superé, todo lo superé, tanto que llegué a tener mi propia inmobiliaria, en donde yo empleé a 8 mujeres.
8 Órale. mujeres que estaban en una situación muy parecida a la mía, en donde no tenían ellas una seguridad de lo que estaban haciendo, pero a través del trabajo, de lograr, de pequeños logros y grandes logros, que era vender bienes inmuebles, rentar bienes inmuebles, ellas empezaron a darse cuenta del potencial que tenían, ¿no? Órale. Por situaciones, trueno mi inmobiliaria. Una amiga una vez me dijo, pero ¿cómo es tronar una inmobiliaria? Si una inmobiliaria es muy fácil de administrar, claro. ¿no? Pero en aquel entonces, pues yo tronó esa inmobiliaria y me fui a emplearme con Alejandro Barba de Casas y Terrenos, seguramente Órale, lo conoces. Sí, claro, sí. ¿No? Y acá ya me empleé con un perfil de relaciones públicas. Después me voy a un despacho fiscal, a relaciones públicas. Tengo la oportunidad de participar en AMEXME, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, en donde tengo este acercamiento con mujeres empresarias, ¿no? Mujeres de la talla de Rosario Mendoza Takasami, de Marisa Lazo, de Geraldina Vega, Geraldina Herrera y muchas otras mujeres empresarias que venían a platicarnos sobre cómo fue que ellas iniciaron. Entonces yo me di cuenta de que yo podía hacer eso mismo. Me empiezo a inquietar dentro de mi empleo como de relacionista público y entonces dije, yo voy a hacer lo mío. Renuncio y pongo mi propia consultoría, Estratega Relaciones Públicas, que actualmente soy quien la dirige. ¿Qué te decía la gente cuando pasaba eso? Ahí me gustaría ahondar en eso. ¿Qué te decía la gente cuando tú decides, voy a hacer esto, voy a poner esto? Bueno, sí era una locura, ¿eh? Sí. Era una locura porque yo tenía un cheque quincenal que era seguro. Claro. Entonces, irme a emprender, ¿no? Un nuevo negocio era algo como raro. Pero para esto yo tenía mucho acercamiento con mujeres. Ya participaba dentro de del consejo directivo de AMEXME como publirelacionista, ¿no? Empecé a conocer a más mujeres y a darme cuenta de que las mujeres, pues estamos hechas de lo mismo, mujeres y hombres, ¿no? Pero voy a hablar específicamente de género femenino, en donde las mujeres necesitamos ánimo, motivación. Te voy a decir algo, en este momento ya llevamos mucho espacio ganado. Muchas cosas que hemos ganado las mujeres a partir de estar trabajando y de estar exigiendo nuestros derechos. El tema de la igualdad es bien importante, bien importante, porque hombres y mujeres todavía no lo logramos, no somos iguales en el medio laboral, no hablemos del social, ¿no? Pero en el medio laboral hay muchas oportunidades que no tenemos con las mismas capacidades. Entonces empiezo yo a ver esto y me doy cuenta, Manuel, de que las mujeres son mi misión de vida. Entonces... Sí. Entonces empiezo a prestar mi servicio, como te comento, dentro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, que es un trabajo voluntario 100%. Ahí no te pagan, ¿no? Nada. No. Después de 6 años tomo la presidencia. Órale. La presidencia la dejé en el 2020, noviembre del 2020, con una gestión de 3 años. Y es un aprendizaje hermoso. Mira. ¿Qué hubo? Para que se den cuenta quién es. ¿Y qué encuentras en todo esto? Después de que pasas todo esto, ¿con qué te quedas? Híjole, me quedo con muchas cosas, pero no es que haya terminado ya esa etapa en mi vida. Sigo sirviendo. Bueno, ya les conté mi empresa, pero el servir es algo bien importante para mí. Creo que el servicio a mí me lleva el 50% de mi tiempo. No es un trabajo remunerado, pero en el corazón es fabuloso. Híjole. Actualmente soy secretaria general del Patronato de Procuración de Fondos del Centro de Atención Libre de Violencia Intrafamiliar. ¿Hay mucha violencia? Hay mucha violencia. De hecho, en todos los hogares la hay. No somos conscientes de la violencia. Es bien importante que nos hagamos conscientes de esto porque todos somos violentadores y violentadoras. Esa es la realidad. Hace un rato platicaba con alguien que nuestro país es culturalmente machista. Yo creo que la persona que venga a decir yo no soy machista, pues hay que ver con qué te estás comparando. Porque si vives en México, sí lo eres. Tenemos una cultura. Fíjate que sí, lo que te comentaba, cómo desde niño, o sea, siempre viene la preferencia
hacia el niño, pues, en lugar de la niña. Y la niña chilla, muchacha chillona. Sí. Y al niño, ella, a ver qué le pasó al niño. Sí, claro. O sea, desde ahí empiezan a marcar una diferencia muy grande. Sí, así es. Y digo, yo te quiero decir que ahí en Conmar Grupo, ojo, yo hoy inicio este 22 con 2 subdirecciones. Y las 2 subdirectoras son mujeres. Súper. Y fíjate que de repente yo tengo arquitectas que trabajan en obra. Sí. Y de repente los albañiles, pues, ¿cómo me va a mandar a mí una mujer? Por no decirte todo lo que dicen, ¿no? Sí. Pero entonces dices tú, pues esto es lo que hay, cabrón. Sí. O sea, espérame, yo les digo, ella es mi representante en la obra y si tú no estás de acuerdo te voy a dar las gracias, cabrón. Claro. Y entonces te das cuenta de hasta dónde llega, pues, ¿cómo te diré? Pues la inconsciencia, ¿no? Del hombre, ¿no? De decir, pues yo soy más. Sí. Porque soy hombre, ¿no? Así es. Fíjate que en el aspecto laboral, ahorita que tocabas ese tema, es mucha la diferencia entre un hombre y una mujer. El pago, sí. Con los mismas, o sea, el mismo puesto. Sí, así es. De hecho, te cuento, dentro de la Comisión de Mujeres Empresarias del CCIJ, acabamos de meter una propuesta para legislar con las diputadas de Jalisco, porque la brecha salarial actualmente, Manuel, es hasta del 30%. Una mujer que tiene las mismas capacidades, el mismo puesto y las mismas responsabilidades que un hombre dentro de una empresa, gana hasta el 30% menos. Órale. Sí. Y eso es hasta a nivel gobierno, ¿no? En todas partes. Eso es en todas partes. Sí. Sí. Sí, ser mujer ya te genera una validación menor que ser hombre. Oye, y por ejemplo, ¿qué has encontrado con esto que donde estás tú acerca de la violencia intrafamiliar? O sea, ¿qué te has encontrado? ¿Cosas muy desagradables? Sí, es muy, muy desagradable. Fíjate que Calvi, que es la asociación que te estoy comentando, Calvi está procurando fondos para hacer un refugio para familias, para mujeres y sus hijos maltratados violentamente. Maltratados con violencia. Entonces, nos encontramos con muchas situaciones que tienen que ver con nuestra educación, Manuel. Mujeres y hombres educamos con violencia y eso es aterrador porque tiene que ver con el tejido social. Okay. Mucho nos quejamos del tema de la inseguridad en México. Fíjate que ¿no? Sí. Es uno de los temas más fuertes. Sí, y todo esto viene precisamente por estas familias en las que crecemos. Ese es el tejido social, donde hay violencia, donde hay abuso sexual, donde hay, no solamente la violencia es golpes físicos, también es... Ese es importante que los amigos que nos siguen y que ven los episodios se den cuenta, sí. Porque cuando tú me hablas de una violencia intrafamiliar, yo me quiero imaginar que el papá le pegó a la hija, le pegó al hijo, le pegó a la mujer, X. Sí. Pero creo que esto va más allá, ¿no? Así es, también hay violencia psicológica, hay violencia económica y algunas otras, ¿no? En donde es bien importante que seamos conscientes de lo que es violencia, porque estamos viviendo dentro de ella, entonces no te puedes dar cuenta y no puedes arreglar algo que no sabes que está descompuesto. Exacto. Por eso es importante que nos demos conciencia de todo esto. ¿Y dónde puede la gente como documentarse de todo eso? Fíjate que este tiempo que vivimos es el tiempo de la información. Okay. Simplemente basta con que vayas a Google y pongas violencia intrafamiliar y sepas qué es y de ahí te lleve a muchos otros lugares, ¿no? Dentro de Facebook hay una página que se llama Amatitenses Libres de Violencia y es ahí en donde pueden encontrar mucha información sobre el Centro de Atención Libre de Violencia Intrafamiliar. Oye, ¿y tú no has sufrido algún amenaza o algo de decir que porque ayudan a alguna mujer o algo? Fíjate que no, la verdad es que no, pero sé de muchas compañeras de la causa que sí lo han recibido. Gracias a una red de mujeres muy, muy importante, porque quiero decirte, una vez yo tuve este caso. Una niña de 20 años que trabaja en una empresa transnacional en donde el transporte la lleva a su casa. Te estoy hablando desde Aviación hasta Tlajomulco de Zúñiga. El transporte, pues ella era la última que la dejaba. El chofer
dentro de el autobús todavía toma a la niña y la quiere violar, la golpea y la quiere violar. Entonces llega chavos que escucharon que algo estaba pasando dentro del camión y empezaron a golpear. Este hombre se levanta y va al frente de su camión, de su autobús, y la niña se tira por la ventana. Entonces a ella la llevan al hospital, no la atienden. Ella llegó el viernes, era lunes y todavía no la atendían, la tenían en una cama. No hicieron todas las indagaciones necesarias para descubrir si había violación, en fin, qué tipo de violencia ella fue víctima, ¿no? Porque es bien importante, cuando llegan todas estas situaciones, hay que investigar qué tipo de violencia es, hasta dónde llegó la situación, etcétera, etcétera. Ella tenía quebrado una pierna y tenía el rostro desfigurado. Así es. Entonces, Ministerio Público no hizo su trabajo. A mí me hacen una llamada, yo hago otra llamada, otra mujer hace otra llamada para asegurarnos de que esta niña tuviera la atención que necesitaba. Es imposible pensar que estando dentro de un hospital no recibe atención hasta que haces una llamada o varias llamadas y llegas a la persona indicada para decirle, haz tu trabajo, ¿no? Entonces, esta red de mujeres es bien importante. Es una red grande de mujeres que ni siquiera necesito decir sus nombres. Son activistas, son políticas, son doctoras, son empresarias, son mujeres que están en la fuerza laboral, pero que hacemos una red para que más mujeres tengan la atención necesaria. Vivimos mucha violencia, Manuel, y tenemos que ser conscientes de todo ello. De repente es como, yo estoy bien en mi empresa y aquí todo se maneja bien, o dentro de mi casa todos estamos contentos, pero lo que decíamos hace rato, ¿no? En el tema del servicio, si la persona que yo no conozco está bien, seguramente eso me va a generar un bien a mí, entonces conviene que todo eso suceda, ¿no? Oye, qué importante es eso, cara. Sí. O sea, y como lo que dices ahorita me llama mucho la atención, el que dices, a veces vivimos en un entorno con violencia intrafamiliar y no sabemos. Así es. A ti se te hace fácil a lo mejor, o se te hace normal el regañar a tu hija o el gritarle, y a lo mejor eso repercute en su estado emocional, repercute en su autoestima, qué sé yo. Sí, fíjate que psicológicamente hay mucho daño que podemos hacer a los hijos. Sí, ¿verdad? ¿No? Con un regaño, cuando no es con respeto, con una disciplina que va más allá del trato solamente verbal. Y de hecho, solamente con el trato verbal puedes dañar a una persona, puedes dañar a un hijo. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 3 hijos. ¿De qué edades? Tengo 31, 24, 23 y la de 23 está casada. ¿Cómo? ¿Y los otros dos no? Los otros dos todavía no caen. ¿Ya eres abuela o no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Oye, y platicas tú mucho con tus hijos acerca de todo esto. ¿Qué opinan ellos? Sí, fíjate que los chavos ahora, esa generación que tenemos, nuestros sucesores, es maravilloso porque vienen con otro chip. Sí, ya no hablemos de los más jóvenes, ¿no? Pero sí, vienen con otro chip. Ellos son mucho más abiertos a todo esto. Son hombres y mujeres que traen como un sentido más consciente. Más consciente de lo que somos los seres humanos, de lo que es la naturaleza, de lo que es el medio ambiente, de lo que es la tecnología. Platicamos mucho sobre esto, sobre todo mi hija de en medio, que es Fernanda. Ella es una mujer feminista también. Entonces, tenemos pláticas interesantísimas. Okay. Oye, ¿tú qué opinas, por ejemplo? Digo, te voy a tocar el tema por lo que yo vi en televisión, yo no sé, yo no andaba ahí en la marcha, pero como esas marchas que ha habido, que vienen las mujeres, y digo, hasta han agredido mujeres policías. Sí. O sea, ¿por qué será eso? Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver, yo creo que tenemos que tener empatía con las personas. Okay. ¿Te imaginas una mujer a la que le mataron a su hija, la descuartizaron, pero antes la violaron y la tiraron en un canal? Y esta mujer con ese dolor tan tremendo. Ese coraje. O sea, es indescriptible esto, ¿no? Yo soy mamá y entonces pensar que algo así le hacen a mi hija, híjole, me mata por dentro. No. Entonces ir a fiscalía, ¿no?
con las autoridades, que son quienes tienen que investigar para que el asesino pague por lo que hizo. Y es donde se encuentra, no, señora, ahorita fueron a comer, no, señora, ahorita no, oye, pero aquí traigo todo, ¿no? Ah, sí, aquí de su declaración y vamos viendo, y que no se haga nada. Es complicado. Sí, muy complicado. Es complicado. Es ahí donde te digo que el tejido social está muy dañado, muy dañado. Y entonces puedo entender el coraje de esa persona de llegar y pintar una pared, ¿no? Y decir, te quejas porque pinto una pared cuando me descuartizaron a mi hija y no se hace nada. Yo no estoy a favor de la violencia, pero sí puedo sentir el dolor de esas personas. Yo lo entiendo también, así como tú lo dices, yo lo entiendo. Lo que yo digo, una opinión muy personal, es que a lo mejor ya hay otros daños hacia personas que no tenían nada que ver. Sí, ¿Sí me explico? Ok, sí. ese güey es el asesino, agarra a ese cabrón y mételo al bote, Claro. y zambútelo 40, 50, yo no sé Qué padre. los años que le den a una persona así, desconozco, pero... Por ejemplo, yo veía yo por lo que veo en la televisión, yo veía a los como restauranteros y esos que tenían que cerrar su negocio, Sí. y que decían, es que llegaron y me hicieron esta violencia a mí, o sea, y en una ocasión uno de ellos decía, o sea, que él estaba a favor de la marcha, dijo, yo sí estoy a favor de la marcha en México. Digo, yo sí estoy a favor de la marcha, pero lo que no estoy a favor es de esto. Claro. Y también me pongo empático con él, como dices tú, o sea, porque, pues sí, cabrón, yo te entiendo, cabrón, o sea, imagínate, yo, bien fácil, y conozco gente en la fiscalía y todo, y hace, no sé, 4 años, un tipo robó en mi empresa con una tarjeta mía y bla, 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 con todas las agravantes. Voy, pongo mi denuncia, hago todo el jale y es hora y fecha que no le han dado seguimiento. ¿Qué tal? O sea, a lo mejor se ocupa dar dinero, qué sé yo, no sé. ¿Qué tal? Pero te das cuenta y dices tú, ¿cómo es posible? Sí. Sí, este es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos los sectores que están involucrados, empezando por el gobierno. Qué tristeza. Pero también siguiendo por la sociedad, ¿no? El hecho de que estamos en un país corrupto 100%, esa es una realidad. Sí. Tú sabes cómo se manejan las cosas. Sí, claro. Tú sabes que a fin de año vivimos una mordedera por parte de los oficiales de vialidad por todas partes, Sí. ¿no? Entonces, sabemos que sucede La misma cuando... gente dice, aguas, que ahorita andan buscando su Navidad estos Claro, orejones. claro, Entonces, claro. ¿cómo? O sea, ya te acostumbraste a vivir bajo ¿Qué ese tal? yugo. Ahí es donde te digo que debemos hacer conciencia de todo lo que Híjole, sucede, ¿no? No ser parte de ello. Sabemos que muchos empresarios no pagan impuestos. Eso daña. Y tú no puedes decir, bueno, yo no voy a pagar impuestos porque no veo que están, no sé, quitando estos baches o haciendo tal cosa. Tú haces lo que te No, toca. simplemente, es que aquel empresario no paga, es que aquel no paga. O sea, Yo tampoco espérame, pago. Ajá. ¿tú qué estás haciendo? Exacto, ¿tú qué estás haciendo, no? Y es lo mismo en el empresariado, en el gobierno y en la sociedad. Tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad. Lo que sucede con las marchas, con la corrupción, etcétera, etcétera, todo lo que quiera, la inseguridad, eso solamente es el termómetro de cómo estamos todos nosotros. Todo eso tiene que bajar. Debe de acabarse la violencia contra las mujeres y contra los hombres. Sí, fíjate que sí hay violencia contra los hombres. Sí, también. por supuesto. La inseguridad tiene que acabar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no voy a decir, no, es que los empresarios, no, es que el gobierno, no, es que el vecino de enfrente. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cuál es la parte que tú estás haciendo para que ¿Qué esto termine? solapas? ¿Qué dejas pasar? Claro. ¿Qué ves si te quedas callado? Así es. Me gustaría, fíjate que me gustaría mucho que nos dijeras, que le dijeras a nuestros amigos y principalmente a nuestras amigas que nos ven, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? O sea, en respecto a todo esto que hemos platicado acerca de la violencia y todo eso, ¿qué pueden hacer ellos? Yo creo que buena parte de lo que podemos hacer es tomar responsabilidad cada uno de lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Siempre lo he dicho, podemos tomar cartas temporales en el asunto
y decir, ok, voy a pagar mis impuestos en este momento, ¿no? Y de repente decir, ok, ya no voy a dar mordidas, pero haces otra cosa porque no eres consciente de que eres corrupto, ¿no? Pero creo que lo más importante, Manuel, que podemos hacer es buscar en nuestro interior. Fíjate que hay algo bien padre que a mí me encanta compartir y siempre que hay una oportunidad lo hago. Somos cuerpo, alma y espíritu. Claro. Y hablando de conciencia, tenemos que hacernos conscientes de que no solamente somos esto. No solamente somos cuerpo. El cuerpo demanda mucho, Manuel. Demanda la comidita, la bebidita, claro. Demanda la plática, demanda un buen coche, una buena casa, demanda no tener calor, quitarse el frío, ¿no? Es el cuerpo. El cuerpo es temporal. Cuando nosotros morimos, y mira que venimos de una pandemia y hemos visto a mucha gente morir, ¿no? El cuerpo se queda y no sabes dónde. Bueno, lo ves, lo entierras, lo incineran, se acabó el cuerpo. Pero hay espíritu y alma que es eterno. Entonces somos espíritu revestido de carne. La carne es para esta dimensión, para esta tierra. Claro. ¿Qué sucede cuando tu cuerpo se acaba? ¿A dónde se va el espíritu y a dónde se va el alma? Ese es eterno. Entonces, para mí, la solución es enfocarte en el espíritu y en el alma. ¿Qué es el espíritu y qué es el alma? El alma son las emociones. Estas emociones que yo tengo y vas y las tratas con un psicólogo. ¿No? El cuerpo, pues lo tratas con comida, con medicamentos cuando te enfermas, con ejercicio físico para mantenerlo bien. ¿Y qué haces con el espíritu? ¿Qué haces con el espíritu? Debes de buscar esa parte. Somos seres espirituales y hay una conexión que tienes que hacer con aquel que tú creas. Sí, claro. Con aquel que esté dentro de tus creencias. Poder superior a ti, en lo que tú creas. Exactamente. Tú sabrás. Yo no me meto con que tiene que ser Dios, tiene que ser Él, tiene que ser... No, pues a lo mejor tu Dios es otro y el mío es otro. O sea, no le hace, pero creen algo más grande que tú. Exactamente, porque teniendo un objetivo mucho más grande que tú, te vas a asegurar, número uno, de que no vas a morir cuando el cuerpo se quede aquí. Entonces, eso ya te da esperanza. Y además te alienta a decir, ok, entonces si no se acaba aquí, tengo que buscar qué hay allá adentro, ¿no? Y empiezas esa búsqueda espiritual. Número dos, volteas a ver al otro. Cuando entiendes y eres consciente de que no solamente viniste a servirte a ti mismo, sino a servir a los demás. Ahí es cuando tu conciencia se expande mucho más. Y eres consciente del dolor ajeno. Y entonces ya no eres egoísta. O por lo menos no lo eres tanto. Y empiezas a ver al otro. Cuando menos te empiezas a poner un poco más empático. Así es. Así es. Dicen que la regla de oro, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, cabrón. O sea, exactamente. Fíjate que eso es importantísimo. Y yo creo que, decía mi padre, que en gloria esté, decía, el buen juez por su casa empieza, cabrón. Usted empiece a hacer las cosas, usted. Olvídese de los demás, cabrón. Sí, y pues, sin ver a los demás. La verdad era... No, mi padre tenía muchísimas frases, ¿no? Me traía soleado, pero el día de hoy sé que era necesario. Así es. Fíjate que para terminar con la entrevista me gustaría decirte algunas palabras. Si me dices que asocias, no es una sola palabra, es lo que tú. ¿Qué te dice esa palabra? ¿Va? Va. Ok. Mujeres. Amor. Puro amor. Sí. Dios. Todo. Familia. Familia. Uy, hay tantas palabras que te quiero decir. Dímelas todas las que quieras. Cercanía. Cercanía. Divorcio. Superación. Superación, ok. Liderazgo. Obligatorio. Emprendimiento. Ánimo. ¡Qué vale! Y fíjate que hay una palabra que le doy a todos mis invitados y me gustaría que me dijeras qué te dice a ti. Infidelidad. Infidelidad. Wow. No sé con qué asociarla. ¿Qué te dice? ¿Para ti qué es la infidelidad? Híjole, es que podemos hablar mucho sobre eso, Manuel. Pero creo que la infidelidad no se la haces a otro, sino que te la haces a ti mismo. Para mí eso es infidelidad, es fallarte a ti mismo. Estás siendo infiel a ti, a tus principios. Exacto, así es. Muy bien. Así es.
Yo les dije que iba a estar bueno. Diles, por favor, en dónde te pueden encontrar. Es importantísimo, porque te aseguro que va a haber mujeres que te van a buscar. Wow, con mucho gusto. Y sobre todo a las mujeres, quiero contarles que en YouTube y en Spotify me encuentran a mí y a mi amiga Julieta Angulo, porque tenemos un programa, tenemos un canal de YouTube que se llama Creciendo Juntas. Eso mismo lo puedes encontrar en Facebook como Creciendo Juntas MX, en Spotify Creciendo Juntas. Y mis redes sociales son Angélica Sánchez Ocaranza, todas las redes. Ahí están, por favor búscala. Te va a llevar a grandes cosas, a grandes conocimientos que a veces desconocemos. Y a veces hacemos las cosas por desconocimiento. Así ¿De es. veras? Sí. Muchas veces, es que no sabía, no, infórmate, cabrón. Claro. O sea, y hablabas tú mucho de la conciencia. Y para mí conciencia, sí, o sea, significa con conocimiento, cabrón. Ya tiene conciencia, o sea, usted ya sabe, cabrón, o sea, ya sabe lo que es bueno, ya sabe lo que es malo, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Así Si es. usted no lo hace, no me venga a decir, es que no sabía. Usted ya tiene conciencia, cabrón. Así Y entonces, o sea, ahí es donde dices, wow, qué es bueno, qué es malo, tu conciencia te lo dice. Ni más ni menos. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos, de veras, buenísimo el programa, no se lo pueden perder, la carnita asada con el director. Gracias, Angélica, muchas Manuel. gracias. Gracias. Vamos a comer.